el gobierno. En el aspecto financiero, la gente ha sido la menos atendida. Él es coordinador de familias de la Banca Solidaria. Tino, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad de hablar contigo y llegar a la inmensa sintonía que tiene Vez Cable y tu programa, ¿no? Los miles de televidentes que nos escuchan y que están afectados por el terror de los bancos, la indiferencia del gobierno, de los candidatos, porque tanto el señor Pedro Castillo como la señora Fujimori de manera muy tangencial, casi de costadito han hablado del tema. En Chota dijeron de que ambos dijeron que iban el Banco de la Nación iba a intentar comprar las deudas de los pequeños empresarios, pero eso no es suficiente. No es suficiente porque son 10 millones de familias que tienen deuda, aproximadamente. De los cuales el 88 o 90% de los peruanos está en condiciones espantosas económicamente y socialmente. Por ejemplo, a Víctor Palomino, que es un humilde trabajador que vive en Mayorazgo, el banco de crédito, o sea, Dionisio Romero, Gianfranco Ferrari, que es el gerente general, a través de la subsidiaria Vivanco le quieren quitar su casa. Un grupo de usureros le quiere quitar la casa a la señora Gladys Campos Seminario. Puedo dar 20 nombres más de lo que sucede en Arequipa, de lo que sucede en Cusco, de cómo los bancos contratan estudios que llaman, acosan, aterrorizan. Y entonces uno lo que siente es una inmensa impotencia para tratar de que este tema tenga mayor actualidad, porque los bancos ahora le están poniendo el equipo económico a Pedro Castillo. Sí. Gurneo. ¿Quién es Gurneo? Es un economista neoliberal que actuó en el gobierno de Ollantumala como ministro. ¿Qué partido, a quién representa el Frente Amplio que se ha aliado con Castillo? Representa a los parlamentarios que votaban en contra de los deudores y de las leyes de los deudores. Mirta Vázquez es de esa posición. Y obviamente que el fujimorismo es la expresión suprema de Dionisio Romero, ¿no? Eso no hay ni que abundarlo. Entonces, los deudores estamos solos. ¿Pero tú crees que Pedro Castillo va a traicionar sus propuestas a favor de la gente, sobre todo cuando en el debate de Chota mencionó claramente que se va a hacer una compra de deuda a través del Banco de la Nación y el Banco de la Nación va a intervenir a partir de la fecha en cuanto él asuma la presidencia en el sistema financiero? ¿Eso ya no va a ser posible con Pedro Castillo tras la incorporación de Gurneo? Creo que sí. Yo creo que lo que están haciendo los banqueros es imponerle a Pedro Castillo una agenda y imponerle también una ruta, no tocar sus intereses. No hablan del reactivo familiar. Esto para mí es doloroso. O sea, le han dado reactiva a grupos económicos que no lo necesitaban y se han gastado el dinero y se han ido del Perú y han quebrado las empresas y al declararse en quiebra no van a pagar sus deudas. Entonces hemos regalado prácticamente 40.000 millones de dólares. Para ellos se ha habido un trato preferente. ¿Por qué para las familias que tienen créditos hipotecarios, que tienen deudas personales, que tienen préstamos para vehículos y herramientas de trabajo, no actúan de la misma manera? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es muy concreto. Si Pedro Castillo está en una posición clara, tiene que mantenerse firme. Yo no le puedo pedir eso al fujimorismo, salvo que el fujimorismo haga una conversión pública. Entonces tendríamos una opinión más o menos dudosa del fujimorismo, pero hasta ahora no lo ha hecho. Pero tú crees que el fujimorismo no va a respaldar o no va a defender la banca privada, sobre todo teniendo en cuenta de que un Romero financiero con más de 3 millones de dólares la campaña Nosotros política. Al fujimorismo no le creemos, Pedro. Empezamos por ahí. Hemos sido muy claros en nuestra posición. Y a nosotros nos duele mucho que Pedro Castillo se ponga en la posición de Daniel Salaverry. El solamente hecho de conversar con un personaje de tan dudosa reputación, aliado a una persona como Martín Vizcarra, que traicionó al Perú. Yo pensé que la expresión de la traición era Manuel Prado en el Perú, pero yo creo que Manuel Prado es un hombre de delitos menores frente a Martín Vizcarra. Entonces, aliarse con esa gente, tener a un economista neoliberal que trata de imponer condiciones,
que trata de poner posiciones altaneras, y otras gentes que están vinculándose a Pedro Castillo por el hecho de aparentemente suavizar un programa que nadie conoce, salvo el diario. El diario es una cosa y el programa de gobierno son otra cosa. Entonces aquí se está discutiendo cosas que no conocemos en relación al programa. Entonces Pedro Castillo empieza a desencantarse de nosotros o a alejarse de nosotros para aliarse con gente que no vale la pena, con gente que lo único que ha hecho es traicionar al Perú y servir a los banqueros. A eso me refiero yo, Pedro. Pero lamentablemente, uno revisando, por ejemplo, en este momento la información, aunque el tema de Borneo signifique para Pedro Castillo una suma en su campaña política, para Vladimir Cerrón, quien es el fantasma de esta campaña, la amenaza real del país, es una decisión bastante cuestionable, porque considera que Borneo representa los intereses de los grandes capitales del imperialismo, de la política económica neoliberal. Claro, pero a ver, dime, ¿cuál es el fantasma? Yo creo que lo que hay aquí son cazafantasmas. O sea, Cerrón es el Che Guevara, el Fidel Castro, va a tomar el poder y va a instaurar una dictadura alucinada. Esos son tonterías, ¿no? Esos son cuentos. Aquí lo que hay simplemente es el temor, ¿no? De los banqueros y los grupos de poder económico. Porque al fin y al cabo, ¿qué cosa es lo que necesitamos en el Perú? Cambiar cosas. ¿Que se van a ir los capitales? Mentira, no ha sucedido eso en Bolivia. ¿Que van a pasar cosas extrañas? Sí, las cosas extrañas que van a pasar es que si es que hay un gobierno que representa los intereses populares, simplemente las cosas van a cambiar. Los capitalistas que quieran irse se irán, vendrán otros. Se modificarán los contratos en relación al gas. El gas tiene 4 accionistas. Tiene a los coreanos que han vendido, a los argentinos, los argelinos y Junjol, que son los americanos. Entonces se puede renegociar ese contrato por el bien del Perú. Se pueden renegociar los recursos naturales en la minería por el bien del Perú, porque Pedro Castillo ha dicho que no es antiminero y eso se necesita para bancar. Con eso están los intereses chinos que pueden trabajar y en base a lo que... Hay muchas cosas que se pueden democratizar el crédito, pueden llegar más bajos. En el tema financiero, para ir cerrando, en el tema financiero, en cierto modo termina haciéndose algo bueno desde el gobierno de Sagasti al no presentar, hasta el momento que se conozca, la demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de la banca usurera, porque ya las reglas de juego para las tasas de interés ya comienzan a fijarse en el tema de crédito de consumo. Sin embargo, las tarjetas de crédito serán recién a partir de la facturación del mes de junio. Es lo que se conoce. Hasta el momento, el gobierno de Sagasti, pese a que lo advirtió que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad, no lo ha hecho. ¿Eso es algo positivo? Bueno, es algo positivo, sí, pero la trampa está que el Banco Central de Venezuela te ha puesto 84% y ha dejado en muchos casos libertad a los bancos. Entonces, le están sacando la vuelta a la ley. Necesitamos democratizar el crédito. Nosotros decimos, no es que no queramos pagar. Lo que no entiendo, lo que yo no comprendo es por qué en Chile, dejado por un neoliberal, hay sensatez. ¿Por qué en Estados Unidos John Biden está tratando de salvar el sistema capitalista y está metiéndole plata a la gente? Más de $2 billones en un presupuesto inusual llamado el New Deal. ¿Por qué en Alemania, en Australia, en Nueva Zelanda, en España, en todo el mundo hay una política totalmente diferente en torno a los bancos, en torno a las deudas y en torno a todos los problemas sociales que hay? ¿Por qué en el Perú no existe eso? O sea, ¿por qué tenemos que mendigar y estar al borde del abismo y estar en actitudes de rebeldía en nuestro país cuando deberíamos tratar de vivir en paz, trabajar y salir adelante? Eso es lo que yo no concibo. No concibo la ceguera de los banqueros, no concibo que estemos en esta encrucijada de estar debatiendo la libertad y la democracia en el Perú. Eso es lo que no concibo.
Pero lamentablemente lo que está registrándose en estos momentos en el país. No concebimos tampoco, por ejemplo, cómo es posible que el gobierno a lo largo de esos meses de pandemia nunca protegió al bolsillo de la gente, Así que es. por efecto de la pandemia no podían cubrir con sus deudas y que creo que hay mucho más por hacer. Falta mucho más, sin contar, por ejemplo, la reciente demanda de inconstitucionalidad planteada por el gobierno en torno al tema de la devolución del FONARI. Pero, De Tino, Fonal. sí, Pero y pasando a la cosa. quiero decir una cosa. ¿Por qué todo lo que beneficia al pueblo es tratado desde la mirada soberbia y displicente por algunos analistas, los economistas liberales u otros, como populismo? ¿No ha sido acaso populismo económico el que se le ha brindado, se le ha dado, se le ha otorgado en el reactivo a Perú, por ejemplo, a los bancos, a Casa Andina, a los grandes empresarios? Yo lo que no entiendo es cómo pretenden salvar un modelo, una constitución, que es todo un aparato jurídico, andamiaje, le diría a Toledo, en favor de los bancos. Si el banco te demanda, tienes 3 días para contestar. Si no lo haces en el lapso de 3 días, el juzgado te declara en rebeldía, ya prácticamente has perdido el juicio en primera instancia. Todas estas cosas, los bancos no cometen delito de usura. Entonces, todas estas cosas y excepcionalidades y abusos del derecho frente a la gente es muy grave. Entonces, si Pedro Castillo quiere estar con nosotros, tiene que alinearse en el sentimiento de la gente. La gente está cansada y harta, bien harta. Y vamos a terminar como Colombia o como Chile en algún momento. Ese es el camino del Perú. Ojalá que no terminemos una condición Por el momento, Pedro, la gente está tranquila. por el momento. Es una Llega un tensa momento que fase. la gente se cansa, ¿no? No le vamos a pedir, no podemos permitirle que a un hombre que está lisiado le quiten su casa. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué tipo de humanidad? ¿Qué clase de gente es que a un lisiado le quiten la casa? Por Dios. No quisiera decir una palabrota, pero me tengo que controlar, porque la verdad es eso. Bien, ¿Cómo puede ser posible? bien, Tino. Muchísimas gracias por tu No, a ti te comunicación. agradezco y que los dioses bendiga a todos ustedes. Muchísimas También gracias. para ti, bendiciones. Que tengas buen domingo. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Gracias por acompañarnos, por seguirnos.